Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, como cada martes en este espacio eh, dedicado al ámbito de la comunicación, a la investigación en comunicación en todas sus dimensiones, en todas sus peculiaridades, particularidades, etcétera, etcétera. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hoy versará sobre un tema sumamente interesante y del cual hemos venido discutiendo a lo largo de este año y el año anterior, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero bueno, a nombre de la Universidad de Anáhuac, México, a nombre de la Facultad de Comunicación y su director, el maestro Yosu Garretz Alcalá, a nombre del Human and Inhuman Communication Lab y a nombre de mi compañero el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que en un momento más se sumará a esta transmisión. Un servidor, Roberto Alejandro López Novelo, les da la más cordial bienvenida a este espacio en el que hoy discutiremos un tema sumamente atractivo, les decía, sumamente interesante, y tenemos un gran invitado, ¿no? Tenemos un gran invitado que ya nos ha acompañado en eh, ediciones anteriores en este espacio y vamos a platicar sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar, es sumamente importante que nosotros pongamos atención en qué fase estamos en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que hace un par de años, cuando empezaba a darse a conocer el uso de ChatGPT, por ejemplo, pues nosotros pensábamos en las posibles aplicaciones, implicaciones, usos, etcétera, etcétera. Y pues, durante mucho tiempo discutíamos qué podía pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues después de unos meses, ¿no? De trabajo, de investigación, etcétera, etcétera, hoy me parece que estamos listos para abordar el siguiente nivel, ¿no? Y el siguiente nivel tiene que ver con los usos, aplicaciones, etcétera, de la inteligencia artificial en diversos ámbitos, ¿no? Y en este caso, pues vamos a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en temas de investigación, ¿no? Que es sumamente importante. Nosotros, los investigadores, siempre nos enfrentamos al reto de ir a la vanguardia, de utilizar las metodologías adecuadas, de construir los objetos de estudio de manera correcta, de abordar los fenómenos de estudio en sus dimensiones más profundas y amplias. Y entonces, no podemos negar hoy que la inteligencia artificial juega un papel sumamente importante en este contexto, ¿no? Y bueno, más allá de lo que podamos introducir esta mañana, pues tenemos el placer de recibir a un gran invitado. Les decía que ya ha estado con nosotros, que es el doctor Antonio Corona, que ya anda por aquí, y en un momento lo presentaremos, ¿no? Entonces, Antonio nos va a hablar sobre la inteligencia artificial como herramienta de análisis de contenido, fortalezas y debilidades, ¿no? Para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación, les decía, es sumamente importante. Primero, conocer las nuevas metodologías. Segundo, entender las nuevas metodologías, ¿no? Disponibles para la investigación. Y tercero, implementar las nuevas metodologías de investigación. En ese sentido, insisto, Antonio nos compartirá hoy seguramente un poco de su investigación, de sus experiencias, nos compartirá sus aportes y pues nada, ¿no? Antonio, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte en este espacio una vez más, qué gusto que aceptaste la invitación y en un momento más te presentamos, pero antes te damos la más cordial bienvenida y la audiencia en este momento es tuya. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Me da mucho gusto estar de nuevo por acá, platicando sobre estos temas que a mí me interesan muchísimo. Y en este caso, pues esto de inteligencia artificial como herramienta de análisis de contenido, que la última vez que tuve el placer de platicar por acá, estábamos hablando de Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, Ujú. todavía no incorporando ya la inteligencia artificial como agente. Ahora ya hemos trabajado un año y medio más en eso y ya estamos como dice esto, muy bien dicho, en el siguiente nivel de procesamiento de esto, de cómo lo estamos incorporando a nuestras vidas. Entonces, pues sí, yo vengo, ya comenzamos. No, no, un comentario, ahorita te presento para los que no te conocen, porque Ok, ya, ya ya. te conocemos el gusto, sabemos quién eres y qué haces y qué aportes realizas. Entonces, sí, es un gusto, porque finalmente la primera vez que platicábamos, el año pasado, hace un año exactamente, si mal no recuerdo,
que aceptaste la invitación. Nos platicabas, ¿no? Del machine learning, las implicaciones que podía tener en la investigación. Y siempre es sumamente importante que no nos quedemos en esa fase, ¿no? Porque de repente somos muy dados en el ámbito de la investigación a discutir teóricamente, ¿no? Y a decir lo que podría ocurrir, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que en teoría puede, los beneficios que nos puede dar. Y sin embargo, en tu caso en particular, siempre tenemos la fortuna de que se pasa, como lo decía, al siguiente nivel, al nivel de aplicación, ¿no? Al nivel ya de uso y al nivel de experimentación y al nivel de análisis de resultados. Entonces, para nosotros es un placer tenerte en este espacio, Antonio, y voy a permitirme leer una pequeña semblanza para quienes no conozcan a Antonio. Su trabajo es muy amplio, ¿no? Y bueno, eh, Antonio Corona es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es investigador nacional SNI nivel 1, miembro del Cuerpo Académico Cultura e Identidad de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y del Corpus Grupo Internacional de Estudios Culturales sobre el Cuerpo. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos científicos, y su trabajo de investigación se centra en la representación de identidades, perdón, y diversidades en el espacio público, tanto físico como digital, con un enfoque en los constructos mentales de otrificación y diferencia que pueden conducir a la radicalización, discriminación y violencia. Sus proyectos actuales de investigación se enfocan en el análisis cuantitativo y cualitativo de discursos en redes sociodigitales mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Pues como les decía, y como ustedes podrán darse cuenta, tenemos un gran invitado, tendremos una gran mañana y querido Antonio, micrófonos, pantalla, espacio, audiencia son tuyos y en un rato más abriremos el foro para el diálogo, preguntas, respuestas, discusión, si así se genera y bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Alex. Sí, pues aquí estamos, como les decía una vez más. Yo soy Antonio Corona, vengo de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Trabajo en el Cuerpo Académico de Cultura e Identidad, liderado por el doctor Gabriel Pérez Salazar. Y mi trabajo siempre ha sido, digo, trabajo con otras técnicas, pero realmente mi pasión en el asunto metodológico, en la investigación, siempre ha sido el análisis de contenido. Entonces, esto es a lo que más espacio le dedico en mi trabajo investigativo. Entonces, bueno, así, para no quedarnos a mucho tiempo en la discusión del análisis de contenido, pues a grandes rasgos, el análisis de contenido nos permite interpretar y cuantificar de forma sistemática, que es lo que a mí me gusta porque soy muy cuadrado a la hora de trabajar. Nos permite identificar patrones y, lo más importante, descubrir los temas subyacentes. Como vamos a ver en un rato en la definición de Krippendorf, lo que le importa en análisis de contenido no es el texto, sino cómo el texto es una evidencia de los fenómenos que lo subyacen. Y analizar las diferencias discursivas, transversales y longitudinales. Entonces, bueno, podemos empezar por ahí, por esa definición muy superficial, muy general de para qué sirve el análisis de contenido, para irnos desmenuzando poquito a poquito conforme vayamos avanzando en la plática. En cuanto a lo que es la inteligencia artificial, para definir al otro lado de la cuestión, pues ya sabemos, cuando hablamos de inteligencia artificial, la mayor parte del tiempo, aunque no es la única definición que hay y no es la única aplicación que hay de inteligencia artificial que usamos todos los días, generalmente hablamos de los grandes modelos de lenguaje o LLMs, que son los que han provocado este brinco importante en la adopción de inteligencia artificial en la vida cotidiana, que son una herramienta generativa. Los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT o Gemini, o el de Meta o Grok, el de Grok, el de Twitter, trabajan con lenguaje natural, a diferencia de otras adopciones o aplicaciones de inteligencia artificial que pueden trabajar con visión computacional, con categorización, clasificación de datos, machine learning, etcétera. Este sistema, esta aplicación generativa de inteligencia artificial, a partir de transformadores, trabaja con el lenguaje natural, igual que lo hacemos nosotros. O sea, procesa y genera lenguaje natural.
Es extremadamente eficiente, mucho más de lo que esperábamos hace todavía 4 o 5 años, cuando empezábamos ya con generación de imágenes y todo. Y está basado en Machine Learning, está basado en Deep Learning y en resumen, está basado en asociaciones estadísticas, principalmente, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con este tipo de inteligencia artificial y en general todas las inteligencias artificiales que están basadas en Machine Learning, que a final de cuentas lo que subyace al Machine Learning es estadística hasta cierto punto básica, nada más que aplicada a una gran escala. Entonces, bueno, el objetivo de esta plática que les vengo a compartir ahora es, uno, explorar cómo podemos integrar la inteligencia artificial en el esquema tradicional de análisis de contenido, o sea, en la metodología tradicional que yo aprendí en la maestría y en el doctorado sobre cómo trabajar análisis de contenido, dónde entra la inteligencia artificial como una herramienta poderosa, qué ventajas nos genera, qué desventajas nos genera, y además podemos también, más allá de incorporarla en el esquema tradicional, podemos también explorar cómo podemos utilizar las capacidades provistas por la inteligencia artificial para diseñar y aplicar métodos de análisis de contenido más complejos de los que de los que utilizábamos originalmente. O sea, porque no nada más nos puede servir para eficientar la metodología tradicional de análisis de contenido, sino que además nos puede servir para realizar aplicaciones metodológicas mucho más complejas. Bueno, ahora sí, vamos yéndonos un poco más de cerca al proceso del análisis de contenido. Cuando yo hablo de análisis de contenido, me refiero principalmente al análisis de contenido cuantitativo, como lo maneja Krippendorff. Y Krippendorff lo define como una técnica de investigación para realizar inferencias replicables y válidas a partir de los textos respecto a los contextos de su utilización, que era un poco a lo que me refería hace rato, en cuanto a que lo importante en el análisis del texto es el contexto de su utilización y no tanto el texto en sí mismo, pero lo más importante para el análisis de contenido es la sistematización y la replicabilidad, ¿no? La validez de los datos es un sistema cuantitativo más férreo en ese sentido, es muy sistemático. Sus objetivos es ser sistemático, ser objetivo y tener mucho rigor metodológico. Y bueno, desde esta perspectiva, eh, la metodología tradicional del análisis de contenido sería, bueno, si tenemos un fenómeno complejo, bueno, realizar un análisis de la literatura, una revisión de la literatura, un marco teórico, para eh, plantear una manera de cómo intentar plasmar ese fenómeno complejo en categorías o variables cuantificables que puedan ser identificadas en un texto o en un corpus no necesariamente es un texto escrito, cuando nos referimos a un texto puede ser un video, puede ser incluso un espacio. Yo trabajé con el espacio tridimensional como texto en mi tesis de doctorado. Y de ahí, ya que tenemos el fenómeno complejo reducido o seccionado en categorías cuantificables que lo componen, entonces lo que sigue sería diseñar un instrumento. En este caso, generalmente en el contexto de análisis de contenido, el instrumento sería un manual de codificación que va a ser utilizado por los codificadores para tomar decisiones respecto a qué número o qué categoría asignarle a cada ítem o a cada característica del texto que se está analizando. Entonces, una parte crucial de este sistema, de esta metodología, es el codificador, ¿no? Que es la persona que va a recibir el manual de codificación, lo va a leer, lo va a interpretar, lo va a interiorizar y luego lo va a utilizar como una serie de reglas férreas para decidir cómo categorizar la información. Y lo que siempre decimos en la etapa de instrumentación, en análisis de contenido, es que si el codificador tiene que tomar una decisión o si el codificador en algún momento duda respecto a cuál es el valor que le debe de aplicar a un ítem, el instrumento falló, porque la idea del instrumento es no dejar nada
a la discreción del codificador para que sea lo más replicable posible y los datos, por lo tanto, tengan la mayor validez posible. Entonces, en función de esto, un instrumento perfecto es un instrumento que el codificador sigue eh, y nunca tiene ninguna duda respecto a cuál es la decisión que tiene que tomar. Y para intentar llegar a esta. Claro que eso es algo como que una metamítica, nunca llega a suceder, porque por el factor humano estamos hasta cierto punto condenados a tener ciertos sesgos, cierta subjetividad en la manera como se interpretan las instrucciones del instrumento, pero para eso existe una prueba de confiabilidad en la que se someten los mismos ítems, el mismo instrumento a distintos codificadores e intentamos ver si los codificadores toman las mismas decisiones o le asignan los mismos números o los mismos valores a las distintas variables del instrumento y así podemos asegurarnos de que el instrumento es replicable, ¿no? Y de que es un instrumento confiable. Y ya que está la prueba de confiabilidad realizada y nos pudimos asegurar de que el instrumento es un instrumento viable, nos vamos ahora a la codificación manual, que es cada codificador generalmente, bueno, la verdad es que la mayoría de las veces el codificador es el mismo investigador porque no tenemos muchos recursos humanos, pero en algunos casos que me ha tocado estar en proyectos con buen presupuesto, con una buena infraestructura, podemos tener una serie de codificadores que han sido adiestrados respecto a un instrumento y hacen una codificación manual de cada ítem, experimentan el ítem, lo leen, lo ven, lo escuchan dependiendo del medio, hacen una codificación, luego esa codificación se convierte en una base de datos que después es interpretada por el investigador para llegar a las conclusiones respecto a sus preguntas de investigación. Y a grandes rasgos, esta es la metodología tradicional que hasta cierto punto todos conocemos sobre el análisis de contenido cuantitativo como lo aplicamos desde esta perspectiva comunicacional. Ahora, ¿cuáles son para mí, los retos y las limitantes importantes de esta manera tradicional de aplicar el análisis de contenido? Una de las limitantes importantes es el tiempo y los recursos humanos. Necesitamos codificadores y como les digo, muchas veces cuando no hay presupuesto, en la realidad diaria de las universidades, sobre todo de las universidades públicas, muy rara vez hay presupuesto, muy rara vez hay recursos humanos, más allá de los asistentes de investigación que están trabajando en el proyecto. Muchas veces tampoco hay asistentes de investigación en el proyecto y es el mismo investigador el que tiene que realizar la codificación, lo cual no es ideal, pero vamos, sucede. Y el tiempo por lo mismo, porque es inherentemente un proceso que consume mucho tiempo, el proceso del análisis de contenido, de estar experimentando un video, viendo noticias o leyendo noticias o viendo notas periodísticas o viendo lo que sea que es la unidad de análisis y clasificándolo. Y por lo mismo, hay mucha subjetividad, hay mucho sesgo, porque uno, si tenemos un gran proyecto, tenemos muchos codificadores, que cada uno puede tener su manera de interpretar el instrumento, que por mucho que queramos que el instrumento sea completamente objetivo y que no deje ningún espacio a la interpretación, de todas maneras siempre va a haber mucha subjetividad, cierto sesgo en el mejor de los codificadores, e incluso se habla mucho para trabajos grandes del, de la fatiga del codificador de cuando estábamos trabajando en el Observatorio de Cultura de la Legalidad en Monterrey hace ya varios años. Ya creo que ya vamos para 15 años de eso, ya tenemos 15 años trabajando con análisis de contenido. Habíamos muchos asistentes de investigación que teníamos que analizar muchas notas y no era lo mismo analizar la primera nota que analizar la nota número 500 porque ya había una fatiga por parte del codificador. Ya lo que quería hacer acabar y por mucho que quisiera ser muy profesional al momento de codificar, sí afectaba eh, el tiempo que habías pasado trabajando en la, la rigidez, digamos, con la que interpretabas la información. Lo recuerdo yo muy específicamente porque trabajábamos en ese tiempo, a mí me tocaba analizar como asistente de investigación, no como diseñador de la investigación, haciendo análisis de contenido de notas periodísticas de multimedios en, en medios locales de Monterrey y tenía que analizar
Pues por el formato del programa de noticias, la misma nota se repetía cada 15 minutos, cada que había la pausa informativa, y volvías a escuchar la misma nota cada 15 minutos, lo volvías a codificar. Ya para la octava, décima, doceava vez que la habías escuchado en un trayecto de 4 horas, ya ni siquiera la estabas escuchando y ya estabas codificando casi automáticamente, y si había habido algún cambio en el matiz ya no lo notabas porque ya estabas muy cansado. Entonces, esa es otra de las limitantes y la más importante. Por estas situaciones, por la situación del tiempo, recursos humanos y de la subjetividad, la escalabilidad es una limitante muy importante del análisis de contenido, que a lo mejor no era tan importante hace 20, 30 años, pero que ahora es crucial porque la cantidad de información que se genera en torno a los controversias o a las discusiones en la esfera pública ha aumentado de tal manera que las metodologías tradicionales de análisis de contenido, como las conocíamos todavía en estos proyectos, ya no son viables porque necesitaríamos ejércitos de personas que estuvieran analizando todo el tiempo, y aún así no nos alcanzaría por la cantidad de texto que se genera, ¿no? Por la cantidad de información que se genera minuto con minuto en redes sociales, en plataformas sociodigitales y en toda esta esfera de información. Entonces, la escalabilidad, estos son metodologías que no son fácilmente escalables. Digo, ninguna metodología tradicional es fácilmente escalable en el contexto de la cantidad de datos que estamos generando ahorita, pero en el análisis de contenido es particularmente, ¿cómo lo diríamos? Es particularmente vulnerable hacia esto porque su interés es ser representativo y su interés es servir para estudios comparativos, y en ese sentido, a diferencia de un estudio de caso o de otro enfoque metodológico que no requiera que sus datos se sublimen a un nivel superior, el análisis de contenido sí busca tener datos duros, y en ese sentido es muy difícil tener datos duros cuando la confiabilidad y la replicabilidad del estudio eh, sufren mucho debido a la cantidad de datos que se generan, y para cuando tú acabaste de hacer un estudio ya no representa el estado del fenómeno, porque el fenómeno cambia día con día. Entonces, bueno, esa le llamaría yo la crisis del método tradicional de análisis de contenido. Tendríamos una crisis de identidad de la que hablaba un poco la última vez que platicamos por aquí, una crisis de identidad del análisis de contenido ante las plataformas sociodigitales, donde nos encontramos con que la confiabilidad y representatividad, que eran el estandarte o el plato fuerte el fuerte, digamos, del análisis de contenido, ya no lo son tanto porque ya no es tan fácil asegurar la confiabilidad y la representatividad del análisis de contenido cuando se está haciendo sobre un medio o sobre un fenómeno cuyos textos superan los cientos de miles de iteraciones hora con hora. Y por lo mismo, la escalabilidad es un problema importante, y todo esto lleva a un enorme aumento de la incertidumbre que, a final de cuentas, como investigadores, no nada más en análisis de contenido, sino siento yo que en toda la investigación social, natural, etcétera, nuestro objetivo es la reducción de la incertidumbre. Entonces, mucha gente habla de que es un momento de cambio de paradigmas metodológicos en el análisis de contenido, e incluso hay quien dice que en las ciencias sociales en general. No, yo no estaría tan seguro de que sea así tan tajante que es un momento de cambio de paradigmas metodológicos, perdón, porque pienso que la función tradicional o la aplicación tradicional metodológica del análisis de contenido puede funcionar todavía, porque estos últimos que vamos a ver ahorita, avances en inteligencia artificial y en procesamiento de lenguaje natural, nos dan una escalabilidad que no teníamos todavía hace 3 4 años. Entonces, bueno, Krippendorf habla mucho en su última edición del libro Análisis de Contenido sobre este problema, ¿no? Dice, la naturaleza de los mensajes en los medios electrónicos ha forzado al análisis de contenido contemporáneo a desarrollar una nueva metodología, y este giro requiere teorías y conceptos que el análisis de contenido previo no necesitaba. Tenemos que
generar nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevas maneras de hacer análisis de contenido. Y dice Krippendorf que este tipo de ayudas, como el machine learning, lo que hemos venido trabajando en cuanto a automatización del análisis de contenido, convierten los grandes corpus de texto electrónico en representaciones que pueden ser o no respuestas a las preguntas de investigación y que los analistas de contenido tenemos que comprender. Entonces, no necesariamente es un cisma metodológico, pero sí es algo que nos puede ayudar mucho a ambos campos, tanto a la gente que quiere, como decía yo en un principio, eficientar la metodología tradicional, como para la gente que quiere plantear metodologías de una mayor complejidad. Bueno. Ahora quisiera yo hablarles un poco de mi experiencia personal, de mi trayectoria personal, con en este afán de la automatización o eficientación de análisis de contenido. Como les decía, yo tengo ya, creo que estoy cumpliendo, estoy a punto de cumplir, si no es que ya cumplí 15 años trabajando con análisis de contenido. Originalmente, en los primeros proyectos que tuve la fortuna de trabajar, en el Centro de Investigación en Comunicación en Monterrey. Era el trabajo, análisis de contenido tradicional completamente, con manuales de codificación en papel, con eh, instrumentos de hojas de registro, con codificadores que hacíamos pruebas de confiabilidad, etcétera. Después, por las circunstancias, ya que ingresé en la Universidad Autónoma de Coahuila, empecé a trabajar con eh, un lenguaje de programación para intentar eh, comenzar a caminar hacia la automatización del análisis de contenido, pero la verdad es que automatización del análisis de contenido se oye un poco como que pragmático o reduccionista. En realidad mi interés era específicamente poder seguir trabajando con análisis de contenido, que es lo que a mí me gusta hacer, frente a un panorama mediático que ya no favorecía o ya no era observable o ya no era investigable desde, a mi punto de vista, claro, personal, desde las metodologías que yo había aprendido tradicionales. Entonces, mi primer avance en ese sentido, mi primer esfuerzo en ese sentido fue automatización de la recolección de corpus o de muestras de enunciaciones en Internet, específicamente con un proyecto que duró 5 o 6 años de observatorio de Twitter en México. Y ese fue el primer paso. En el 2016 automatizar la recolección, que era todavía algo muy sencillo, trabajando con Python, a realizar programas que hicieran recolección automática a través del API de Twitter, que en ese tiempo era gratuito, para obtener los corpus grandes de datos. Y a partir de ahí, ya es que tenemos una gran cantidad de datos que han sido recopilados de manera automática, nos encontramos con que pues, seguimos teniendo el mismo problema, que tenemos muchos datos. Ahora, en vez de tenerlos en la red social, los tenemos en una base de datos, pero siguen siendo demasiados para ser procesados de una manera significativa. Entonces, en el 2018 empecé a trabajar con funciones discriminantes, también en el Observatorio de Twitter en México, pero también en un proyecto de Alameda Digital. Y las funciones discriminantes, vamos a hablar un poco más de ellas más adelante, pero básicamente tienen que ver con los árboles de decisiones, los algoritmos y los criterios que se van a utilizar para descartar de estas grandes bases de datos, ir descartando textos que no aplican a la investigación que me interesa y quedarme nada más con los textos que son directamente relevantes a mi investigación y así aumentar la replicabilidad, la validez de los datos que yo encuentre, etcétera. Y para el 2020, ya con la pandemia, pasamos a trabajar ya con Machine Learning para recopilación de datos, para cruces estadísticos y para predicción. eh, ya estábamos trabajando aquí un poco con lenguaje natural eh, en el Observatorio de Twitter en México, en otro proyecto de controversias en Twitch TV, del que hablé un poco la última vez que vinimos, que tenía que ver con el discurso eh, agresivo en torno a ciertos temas controversiales en la plataforma Twitch TV.
Y estábamos en eso del machine learning en ese momento, donde cuando se nos vino el parteaguas de los LLMs y de la inteligencia artificial generativa, que ya nos enfrentó o nos posibilitó a un mundo distinto completamente. Ahorita vamos a ver por qué. Y a partir de entonces estamos trabajando. A, par- a partir del 2022, cuando empezó la beta de GPT-3, empezamos a trabajar con esto. Y ahorita principalmente estamos en dos proyectos que son el Observatorio Medianauta de aquí de la facultad y otro proyecto que tiene que ver con eficientación, con hacer más eficiente el trabajo en el aula. Entonces, bueno, esta es hasta cierto punto mi trayecto de cómo fui avanzando en este asunto hasta que llegamos al uso de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial en el análisis de contenido no es un fenómeno de hoy, ni de ayer, ni de hace 1 ni 2 años, sino que casi desde que comenzó la idea, o incluso tal vez precediendo un poco a la idea del análisis de contenido, siempre ha habido cierto interés eh, desde la academia por casar el análisis de contenido con las aplicaciones algorítmicas de inteligencia artificial. Estamos hablando en los 60, Newell y Simon planteaban esta idea de la inteligencia artificial para procesar lenguaje natural. Ellos son lingüistas, entonces su intención era de un análisis lingüístico, pero pues tuvo muy poco éxito. Digo, era una labor muy loable, pero no alcanzó el cometido. ¿Por qué? Pues lo mismo que sabemos todos, que es a lo que iba Hayes en el 69, en el sentido de que para que una computadora pueda realmente interpretar el lenguaje, tendría que tener un bagaje cultural inmenso que le permita eh, interpretar el lenguaje dentro de su contexto, que es a lo que va Hayes con esta visión que tenía del modelo conversacionalista, que así le llamaba él, pero se referían a esta idea de que un verdadero modelo que, de inteligencia artificial para análisis de contenido tendría, bueno, cito, tendría que reconocer que la comprensión de una forma lingüística presume una gran cantidad de contenido de trasfondo, incluyendo conocimientos sobre suposiciones, creencias, y un modelo conversacionalista sería un modelo que incorporara todo este conocimiento tangencial que se requiere para interpretar el discurso a su trabajo lingüístico, que era algo así como que en ese momento era una visión muy a futuro, que era como decir, mientras no tengamos un modelo que pueda entrar en el contexto conversacionalista, pues en el contexto de poder, al momento de interpretar un texto, no nada más categorizarlo respecto a lo que dice, sino a lo que significa. No podemos, en su contexto, vamos, no podemos pensar en un análisis de contenido realmente que sea inteligente desde la perspectiva automatizada. Ya en el 74, en el Workshop on Content Analysis, se dieron cuenta que los algoritmos que había en ese momento no eran lo suficientemente complejos para realizar análisis de contenido, pero también estuvieron todos de acuerdo en este taller en que realmente ese era el único obstáculo, ¿no? O sea, metodológicamente era el único obstáculo para la realización de análisis de contenido automatizado, el hecho de que los algoritmos no eran lo suficientemente complejos. Pero ya en los 80s y 90s empezaron a ver algunos algoritmos que ya eran lo suficientemente complejos, sobre todo en asuntos de baja complejidad, como concurrencias de palabras, que es un poco mucho lo que hacemos también en Machine Learning y con lo que empezamos acá también a trabajar Machine Learning en concurrencias de palabras a partir de diccionarios, que los diccionarios son configurados desde un marco teórico, o sea, desde un conocimiento del fenómeno que subyace para elaborar un diccionario que tenga palabras que sean representativas del fenómeno que buscamos analizar. Pero a fin de cuentas, el trabajo mecánico es una concurrencia de palabras y ya después, a partir de las concurrencias de palabras, podemos empezar a trazar entramados semánticos, pero de todas maneras, una vez más, eran relativamente sencillos y relativamente estrechos en su amplitud. O sea, servía CatPack, este modelo, para una cosa muy específica. No era muy flexible, no era muy maleable. Y en cuanto a la función discriminante, que tiene que ver con esto de
aplicar discriminaciones estadísticas o discriminaciones de diccionario para saber cuál es en un en una cantidad de texto muy grande, cuáles son los textos que reúnen las características necesarias o que presuponen la importancia, su importancia para para una investigación específica. O sea, son algoritmos de discriminación que nos permiten realizar una discriminación inteligente de una cantidad muy grande de texto para encontrar los textos que que más nos interesan. En cuanto a Machine Learning, ya aquí llegamos ya al pasado reciente. Ya estábamos trabajando para la función discriminante y hasta cierto punto para unos modelos predictivos. Yo tengo un paper de modelos predictivos sobre el discurso a nivel federal sobre el COVID y las medidas de contingencia en los estados. Pero pues, tengamos modelos de clasificación, modelos de regresión. Ya podemos entrenar modelos para para aplicar funciones discriminantes, funciones predictivas. Y las limitaciones que tiene, que seguía yo era lo que seguíamos diciendo hasta hace unos años, no obtiene el contexto, si no tiene significados matizados, no tiene estas referencias culturales, que era lo que seguía diciendo, lo que decía acá Hayes en el 69. No es un modelo conversacionalista, no es un modelo que tenga en cuenta la, el contexto en el que se dicen las cosas, ¿no? Entonces, el panorama actual ha cambiado bastante. El panorama actual desde que el trabajo seminal sobre Transformers y sobre contexto externo y interno de los científicos de Google que dieron a conocer esta manera de aplicarlo. Em, y ahora que se puso también, que fue la primera compañía que lo aplicó de manera masiva, fue OpenAI con ChatGPT. Tenemos ahora pues la era de los grandes modelos de lenguaje. ¿Y qué nos ofrecen estos grandes modelos de lenguaje de los que hablamos tanto en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué nos ofrecen para poder avanzar en la complejización del análisis de contenido, ¿no? Teniendo en cuenta esta idea de que tenemos un, un ecosistema mediático extremadamente complejo y una metodología de análisis de contenido que en comparación está bastante rebasada. Entonces, ¿qué nos ofrecen para intentar remediar esta situación? Pues nos ofrecen que la inteligencia artificial, el tipo de inteligencia artificial que utilizan estos modelos generativos es extremadamente eficiente para el procesamiento del lenguaje natural, que era algo que ninguna implementación de Machine Learning había logrado hasta ese momento. Además, funcionalmente incorpora el conocimiento contextual para comprender la información. Y a lo que nos referimos con funcionalmente es que obviamente el modelo generativo realmente no tiene el conocimiento contextual, pero el corpus con el que fue entrenado es tan extremadamente grande y la complejidad de las bases de datos multidimensionales de relaciones estadísticas que subyacen al proceso de generación son lo suficientemente complejas como para que pueda replicar un conocimiento del contexto cultural. Entonces eso su- fun- eh, a lo que llega es que funcionalmente puede funcionar, aunque, incluso si el modelo no tiene el conocimiento porque no es consciente, sí tiene la función, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿cuáles son sus capacidades? Estabilidad extendida para entender el contexto, el sentimiento y el matiz del texto, una enorme escalabilidad, porque tal vez, como ahorita vamos a ver, el ChatGPT me puede aplicar un manual de codificación de la misma manera que lo hace un codificador humano. Hay alguien diga que con menos o que con más rigor. La mayoría de las investigaciones que se han realizado hasta el momento concuerdan en que lo hace con más rigor, pero lo más importante es que lo hace 10.000 veces por minuto, ¿sí? Entonces, en lo que un codificador humano se tardaría tal vez 2 semanas en codificar una base de datos de 1.000 ítems, una inteligencia artificial funcionando como agente en un modelo de análisis de contenido automatizado puede aplicar este manual a 1.000 ítems en una cantidad trivial de tiempo, o sea, en segundos, minutos tal vez. Y además,
Ya bien, ya yéndonos a la parte un poco más compleja, tiene un procesamiento, una capacidad de procesamiento de datos de baja estructuración y de patrones complejos que nos permite, y yo personalmente he trabajado muy poco con eso, pero hay gente que sí ya está trabajando más allá del proceso de análisis de contenido deductivo, empezando a trabajar con un proceso de análisis de contenido inductivo, donde los datos se presentan a la inteligencia artificial buscando que la inteligencia artificial encuentre categorías emergentes. Pero esto, como les digo y vamos a ver más adelante, no es mi fuerte. No le tengo todavía tanta confianza metodológicamente en ese sentido. Entonces, bueno, en relación ya al uso de inteligencia artificial en análisis de contenido, tenemos una serie de primeros emprendimientos. Estos que pongo aquí son unos que me interesan a mí específicamente, pero algunos de los antecedentes inmediatos de toda esta contingente de investigadores de análisis de contenido que están adoptando esto para ver si funciona. Porque el primer paso de adopción es ese, ¿no? No es aplicarlo e irnos, sino primero hacer las pruebas para ver si está funcionando o no está funcionando. Y así vemos que está funcionando, pues entonces ya podemos empezarlo a aplicar. Tal encontraron que es altamente funcional para la identificación de temas y patrones, que es am, tradicionalmente uno de las patas de las que más cojea el análisis de contenido tradicional, ¿no? Por la rigidez del manual. O sea, el mismo planteamiento metodológico del análisis de contenido dificulta esta identificación emergente de temas y patrones. Chiu et al. Encontraron estas pruebas de confiabilidad que generalmente hacemos entre los codificadores para el análisis de contenido. Hicieron las pruebas de confiabilidad con varios manuales e intercodificadores utilizando GPT 3.5 y encontraron que tienen un alto nivel de confiabilidad como codificador. Y Rashid et al. Están empezando a trabajar con distribución de multiagentes, que es algo con lo que ya estamos trabajando un poquito nosotros también, pero ahorita hablamos un poco de la distribución multiagentes o de la implementación multiagentes, pero están ya incluyendo diseño en la implementación multiagentes, lo cual me parecía personalmente extremadamente aventurado o muy, ¿cómo les diré? Pues sí, muy aventurado hasta que empecé a trabajar y platicar con O1, la nueva implementación de OpenAI con alta capacidad de raciocinio que departamentaliza problemas y hasta cierto punto sí puedo entender cómo podría justificarse o al menos entiendo cierta validez del argumento de incluir el diseño en la distribución multiagencial. O sea, es decir, en la idea de que en algún momento puede haber inteligencia artificial en el proceso de diseño de una investigación. Y bueno, la codificación de contextos latentes, ahí tal, encontraron, y esto es algo que me interesa porque me llamó la atención el descubrimiento, que un modelo GPT 3.5, que es el modelo anterior al que está ahorita estándar, que es el 4O, si está entrenado, o sea, si está entrenado con un modelo ad hoc, que es una posibilidad que se tiene a través de API, y nosotros lo hemos hecho, pero nosotros encontramos, cuando lo hicimos, nos dimos cuenta que el modelo entrenado no era tan flexible, por lo mismo que estaba muy bien entrenado, no era tan flexible como nosotros necesitábamos que fuera para la codificación, pero en este caso a et al. Sí les funcionó y encontraron que el modelo anterior, bien entrenado, sobrepasa al modelo 4O estándar o salido de la caja, que es algo que realmente a mí me llama un poco la atención. Y bueno, partiendo a lo que son las ventajas de la inteligencia artificial en el análisis de contenido. Bueno, ¿qué ventajas nos ofrece? Eficiencia y escalabilidad. O sea, nos permite hacer esta metodología tradicional, aplicar un manual tradicional redactado de la misma manera que redactábamos el manual de codificación para las antiguas investigaciones, pero a cantidades inauditas de ítems. Como les decía, si tienes un manual de codificación tradicional, 100,000 ítems y 5 asistentes de investigación o 5 investigadores, te puede tomar una semana, te puede tomar 2 días
con inteligencia artificial te puede tomar segundos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues hay una enorme reducción de tiempo y de recursos contra la codificación manual, ¿no? ¿Qué tiene, cuáles son las repercusiones sociales y económicas de esto? Pues eso ya es algo que a mí o al menos en el contexto de esta plática me rebasa, de qué tan ético sea reemplazar asistentes de investigación con un modelo que hace la codificación por sí mismo y cuesta centavos. Pero bueno, en cuanto a lo central de la metodología es claramente superior. Confiabilidad y consistencia, hay un solo codificador. Incluso me podrían decir es que, bueno, pero si yo le pico, pongo el mismo manual y lo pongo 2 veces y 3 veces, cada vez me va a escribir una cosa distinta porque está generando texto, lo cual es cierto, pero también a nivel API, trabajando nosotros con el API de ChatGPT, podemos modular la temperatura para ponerle una temperatura específica, 1.0, en la cual la respuesta siempre va a ser la misma. Entonces, de esa manera nos podemos eliminar la incertidumbre de que tal vez me toque una generación distinta. A esa temperatura, la respuesta siempre va a ser la misma, a partir del mismo texto. No hay fatiga, o sea, esto que les decía de que luego ya estábamos cansados, no sucede. También hay una gran reducción de sesgo y subjetividad, aguas y individual, que ahorita vamos a ver que no necesariamente eso significa una reducción de sesgo estructural y una comprensión avanzada del lenguaje, manejo de semántica, contexto y algunos tipos de significado implícito que a lo mejor al codificador este, humano se le van a escapar y tiene una gran adaptabilidad a lenguajes, dialectos y jergas. Nosotros estamos trabajando con el análisis de contenido en Twitch, empezamos a trabajar con español e inglés. El hecho de analizarlo es un proyecto al que estamos apenas incorporando inteligencia artificial. La última iteración de ese proyecto se hizo todavía con Machine Learning, pero el hecho de tenerlo de esta manera nos permite agrandarlo a una mayor cantidad de lenguajes, pero además algo que a mí este, nos limitó importantemente en ese trabajo es que cada comunidad de Twitch tiene su léxico muy específico y utiliza, pues no son emojis, pero son el equivalente a emojis, pero endémicos a la comunidad que tienen un significado interno para ellos y utilizar este sistema. Utilizar ChatGPT, que uno de sus partes de entrenamiento es ese tipo de habla, nos permiten llegar a un nivel de interpretación a la gente de inteligencia artificial que nosotros no podemos tener porque no sabemos qué significa. O sea, tal vez no siga que nadie lo sepa, un investigador que estuviera realmente muy, muy, muy metido en la comunidad podría interpretar lo que significan estas combinaciones de imágenes, pero la inteligencia artificial lo hace de una manera relativamente fácil o relativamente sin mayor esfuerzo. Ahora, ¿cuáles son las grandes desventajas? La importante y la más crucial desventaja es la falta de transparencia, este, o los modelos de caja negra. Y esta idea de que sabemos que funciona, pero no sabemos cómo funciona. Y no es que no sepamos cómo funciona, o sea, no sabemos cuáles son los pasos que llevaron al resultado, y no es que no sepamos cuáles son los pasos que llevaron al resultado porque no entendemos la tecnología, porque incluso la gente que diseñó la tecnología no tiene un desglosado de todos los pasos por la manera como funciona. Las redes neuronales funcionan así. No podemos escrutinar, no podemos hacer un escrutinio de los pasos que llevaron a la generación del texto, porque son demasiado complejos estadísticamente, son de una enorme multidimensionalidad. Entonces, realmente nos atenemos a que eso es lo que dijo y no sabemos por qué lo dijo. Este, un, un pequeño ejemplo también de otra debilidad de la inteligencia artificial es que ahora el diseñador de Microsoft, el diseñador de diapositivas de Microsoft, que pones tú la diapositiva y te pone las imágenes que juzga que son, que son pertinentes. Aquí en mi presentación me puso billetes en falta de transparencia porque piensa que estoy refiriéndome a transparencia económica.
Con realidad me estoy refiriendo a la transparencia metodológica, pero es un ejemplo de una debilidad de una inteligencia artificial que está eh, equivocándose al juzgar el contexto de una enunciación. La otra es la reproducción de sesgos inherentes al corpus de entrenamiento, que es algo de lo que hemos hablado mucho hasta ahorita, que a lo mejor no hay un sesgo individual por cada vez que se corre el texto, que se corre el programa, pero sí hay un sesgo inherente al corpus de entrenamiento, lo va a reproducir el, el modelo del lenguaje porque está entrenado con ese corpus, ¿no? Entonces va a reproducir los sesgos estructurales que ya estén en nuestro discurso, el discurso con D mayúscula, que fue lo que lo entrenó. Y no significa que solo haya un sesgo, porque muchas veces la manera como nosotros redactamos la pregunta hace que salgan respuestas que están relacionadas con un sesgo específico. Que es algo de lo que podemos hablar en otra ocasión, de cómo puede haber muchos sesgos distintos, incluso contrarios, presentes en las relaciones estadísticas de los tokens en el modelo generativo. Retos de interpretación de matices culturales, etcétera, como este de la transparencia, que, digo que les digo que lo interpretó, pero lo interpretó de una manera errónea. Y el hecho de que nuestro marco ético está rebasado. O sea, no es la ética de conocimiento, la ética de investigación con la que nosotros trabajamos des- desde siempre, necesita incorporar este asunto para ver qué es lo que sí es, cuáles son las buenas prácticas, todo esto. Estamos hasta cierto punto ahorita en el lejano oeste de la inteligencia artificial, en el sentido en cuanto a ausencia de regulación ética, moral y legal y de toda. Entonces, en este sentido, tenemos que tener mucha responsabilidad personal porque no hay todavía un estándar ético de cómo se debe de trabajar. Ahora, ya en cuanto a aplicaciones en el campo, en cuanto a que, cómo estamos nosotros llevando al trabajo ya este asunto. Les cuento que algo con lo que yo he trabajado tanto en mi calidad como profesor investigador de la universidad, sí, también como afuera, porque también en mi vida personal, uno de mis hobbies es la programación. Entonces, pues hay cosas que trabajo para esto, hay cosas que trabajo para otra cosa, pero en general, lo que estamos haciendo ahorita es un sistema de análisis de contenido automatizado, que es básicamente una implementación para la metodología tradicional de análisis de contenido, para que esa metodología, y tal cual como la conocemos, utilizando agentes de inteligencia artificial, sea altamente escalable. Entonces, básicamente lo que hace es un paquete de funciones de Python que permite hacer una versión automatizada de la metodología tradicional de codificación de análisis de contenido. Y la estamos aplicando ahorita. Dos proyectos de aquí de la facultad que están utilizando como parte de su proceso metodológico este sistema son el Observatorio Medianauta, liderado por la doctora Brenda Muñoz, que se ocupa de analizar encuadres en notas periodísticas de periódicos locales, y el sistema asesoría, que se ocupa, como les decía hace rato, de eficientar, eh, o tal vez no eficientar, pero mejorar o em, optimizar el aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases. Bueno, este es el sistema básicamente, así en rasgos les pongo así, los procesos o los códigos que están involucrados en este proceso, pero más allá del diagramita les quiero platicar paso a paso qué es lo que hace. Entonces, este sistema, por ejemplo, les voy a platicar cómo se aplica este sistema específicamente en Medianauta. Medianauta, les decía, es un observatorio de encuadres y modelos periodísticos en notas locales, de periódicos locales. Y lo que hace es que hace una recolección automatizada de las notas periodísticas, integra una base de datos, hace queries automatizados a GPT-4 mediante una API, procesa las respuestas y luego nos permite la interpretación o la visualización de la información. Entonces vamos paso por paso. ¿Qué significa cuando decimos esto? Cuando decimos recolección de notas, tenemos un crawler, o sea, un programa que automáticamente descarga información que a todos los días se mete a una cantidad de periódicos locales
y obtiene de las páginas de los periódicos, mediante un paquete de Python que se llama Beautiful Soup, obtiene el texto de la nota, el periódico de cuál salió, o sea, el texto completo de todo, o sea, toda la nota, básicamente. El periódico, la sección, el título de la nota, el subtítulo, el autor, la fecha y la hora. Y con esta información, el crawler hace día con día, va nutriendo una base de datos que es, así como la ven aquí en pantalla, básicamente es un CSV muy grande porque tiene muchos miles de notas, porque todos los días aumentan, que tiene en qué periódico, en qué periódico apareció, a cuándo fue recolectada, en qué sección estaba, cuál es el orden de la nota en el día, el título, el subtítulo, la fecha, el autor, la dirección de internet en donde está alojada la nota y el texto completo de la nota. Entonces, ya teniendo nosotros, hasta ahorita esto no hay inteligencia artificial, es un trabajo de Python, o sea, es una automatización de recolección de datos a través de Python, que como les digo, fue lo primero que empezamos a hacer aquí. Entonces ya lo tenemos hasta cierto punto bastante optimizado, ya lo sabemos hacer bastante bien. Y de ahí, lo que sigue es, tenemos un manual de codificación, que este manual de codificación, A01 de investigación sobre encuadres y actores en texto periodístico, es tal cual un manual de codificación como el que le daríamos a un codificador que estamos adiestrando para que realice codificación en un proyecto de análisis de contenido. Entonces tenemos este Word, es un Word con el manual de codificación, como lo teníamos en el 2009 cuando empezó yo a hacer esto, que hace, tiene los mismos características, debe de ser muy objetivo, muy claro, no debe de dejarle ningún espacio a la ambigüedad, no debe de depender de la discreción del codificador. Entonces hacemos un manual de codificación tradicional, ¿no? Agregamos, eso sí, algunas instrucciones que son específicas para la inteligencia artificial, en cuanto a cómo debe de estar formateada la respuesta, ¿no? Que me dé. Porque no está llenándome un Excel, sino que me va a entregar un texto. Y en ese texto yo tengo que tener un formato para yo saber cuál es la respuesta a la pregunta uno, cuál es la respuesta a la pregunta 2. Entonces se le pide que entregue las respuestas, con un formato específico para encontrarlas en el siguiente proceso, en el siguiente parte del proceso. Y luego, a continuación, lo que hacemos, cuando nosotros platicamos con ChatGPT a nivel en la página y escribimos, en realidad ChatGPT no recuerda lo último que le dijimos, sino que lo que pasa es que cada vez que nosotros le damos enter para contestarle o para pedirle algo, hace un paquete de todo lo que se ha dicho y se vuelve a enviar a ChatGPT como un query o como una interacción aislada. Entonces el ChatGPT lo que hace es que cada que recibe la interacción, lee todo lo que se ha dicho y a partir de ahí genera una respuesta. Y luego nosotros vemos acá también la plática, lo volvemos a escribir y cuando lo enviamos, se envía otra vez todo el contexto desde el principio de la conversación. Por eso cuando tenemos conversaciones muy, muy largas que alcanzan el máximo de tokens, sobre todo en las versiones que no son de paga, en las versiones iniciales, se le empezaba a olvidar lo que habíamos dicho al principio, porque solamente tenía una memoria de tantos tokens. O sea, eran tantos tokens los que cabían en el envío. Entonces, lo que hacemos, cuando tú trabajas con API, cuando trabajamos directamente con API y no en la interfaz de ChatGPT, nosotros le podemos enviar una conversación ya preestablecida y podemos nosotros decidir cuál es la conversación. Entonces, aquí tenemos que la conversación se va como esto, que es un diccionario en JSON, donde viene una serie de aseveraciones y quién lo dijo, ¿no? Entonces, el primer rol es el sistema, que es el que le dice cómo va a analizar la información. En este caso, eres un asistente para realizar análisis de contenido sobre textos informativos. Esto es algo que nosotros no podemos cambiar en ChatGPT, pero sí lo podemos cambiar directamente con GPT a través del API. Entonces, aquí lo que hacemos es que le entregamos esta base de datos. No es una base de datos, es un pequeño JSON, o sea, un diccionario de información, donde viene una conversación donde le dices, eres un asistente que está haciendo análisis de contenido y tienes que responder las preguntas de este manual. Y en la segunda línea se injerta todo el manual. En esa línea va todo el manual.
y luego, la siguiente línea, se injerta un ejemplo ya codificado. Bueno, se injerta un ejemplo de noticia y luego se le injerta otra línea que es el asistente respondiendo cómo se debe de responder, ¿no? Para que sean ejemplos que tenga en cuenta al momento de responder la tercera. Y luego se hace otro segundo ejemplo cuando se pone otro texto informativo y otra codificación de cómo queremos la respuesta. Y ya la tercera vuelta, ahí ya se va a injertar el texto de la nota que ahora quiero que, que me analice y lo que me va a eh, regresar es un JSON con la respuesta, ¿no? Entonces yo le envío, nuestro programa hace un JSON, un diccionario de información con toda esta conversación, lo envía a OpenAI, OpenAI lee todo, el GPT lee todo, redacta una respuesta, nos la envía de regreso, y ahí lo más complicado para nosotros es convertir este texto que nos envía en una base de datos con las respuestas en columnas, que sería lo que tendríamos en un análisis de contenido tradicional. Entonces, es a lo mejor la parte más complicada de la programación, pero lo que hacemos, como les digo, es encontrar los identificadores de cada función de respuesta y ponerlos en columnas distintas. Y al final lo que tenemos es esto. eh, Esta base de datos nutrida que le decimos, que es la misma base de datos. Antes de texto vienen todas las otras informaciones que habíamos enviado, pero ahora también tenemos la información del procesamiento a través de GPT, que es cuántos tokens costó, nos da un resumen, porque yo le pido un resumen de la nota, nos da temáticas de la nota y cuáles son las instituciones, los actores que están mencionados en la nota, actores institucionales, actores individuales, además, cuál es el encuadre, de acuerdo a una categorización de encuadres periodísticos que vienen en el manual, cuál es el modelo periodístico, también de acuerdo a una categorización que viene definida en el manual, y además, al final, lo pido que me lo ponga en columnas, ¿no? Le pedimos que nos lo ponga en columnas para tener actor uno, actor 2, actor 3, institución uno, institución 2, institución 3. Y esto es el proceso, que como podrán ver es un proceso que se parece mucho al proceso, a la implementación tradicional de un análisis de contenido, pero este trabajo de analizar tal vez 30, 40 notas diarias necesitaría, si lo hiciéramos con codificadores humanos, necesitaríamos tener al menos 10 personas trabajando en esto. Cuando nosotros hacíamos algo similar en cuanto a cultura de la legalidad en Monterrey, éramos 2 docenas de personas que nos dedicamos básicamente a eso y apenas nos dábamos abasto y siempre andábamos retrasados. Esto se tarda desde el principio, desde el primer enter antes de que recopile las notas, en recopilar las notas, procesarlas, enviarlas al GPT y regresar la codificación y hacer la base de datos, se tarda 2 minutos. Y se tarda 2 minutos porque incorporamos ciertas pausas azarosas para que los periódicos no nos bloqueen por exceso de conexiones. O sea, en realidad se podría tardar 5 segundos, pero independientemente es órdenes de magnitud más rápido de lo que lo haríamos de otra manera. Entonces, bueno, ¿qué nos permite esto? Pues nos permite tener visualizaciones de los datos diarias, o sea, reportes diarios de cuáles son las notas, cuáles son los encuadres que se hicieron, cuáles son las temáticas más importantes, nubes de palabras y todo este tipo de visualizaciones de datos que incluso el mismo programa puede realizar. También nos permite hacer correlaciones también por semana, por mes, entre encuadre, periódico, tipo de actor, cómo se habla de cierto actor, cómo habla cierto periódico de cierta institución, etcétera. Que esto ya tiene que ver más con el trabajo de la doctora Brenda y con la aplicación, ya la interpretación de los datos de acuerdo al observatorio de encuadres, más que con la aplicación del análisis de contenido mediante inteligencia artificial. Pero una gráfica que me gustaría mostrarles es esta, que es una gráfica de esta base de datos, una graficación de esta base de datos de los actores y las instituciones más comúnmente mencionados en la base de datos, donde el color representa si es un actor individual. El color
de los circulitos representa si es un actor individual o es un actor institucional. El ancho de los círculos, o sea, el diámetro de los círculos representa qué tantas menciones tiene en el ecosistema periodístico de la región. La proximidad con otros circulitos también representa como clústeres de discurso, ¿no? Como podemos ver que hay dos clústeres, uno que tiene que ver con la vida pública de la ciudad de Saltillo, Bomberos de Saltillo, Dirección de Protección Civil, Gobierno del Estado, porque es la capital, Albertonia. Y también tenemos otra que tiene que ver con política nacional, PRI, López Obrador, Claudia Sheinbaum, Instituto Nacional Electoral. Luego por acá hay unos outliers aquí a mero abajo, que son Joe Biden, Donald Trump, porque estamos hablando de internacional, etcétera. Y además, la, el grosor de las líneas representan correlaciones en cuanto a qué personajes son mencionados al mismo tiempo en la misma nota. El grosor de la línea implica qué tanta correlación, qué tan estadísticamente fuerte es la correlación entre dos actores en la misma nota, pero además el color de la línea representa el tipo de encuadre. El tipo de encuadre que utilizan los periódicos generalmente para relacionarse, para referirse a esa correlación. Entonces, lo interesante para mí de esta gráfica es que esta gráfica es producto de una implementación de multiagente. Es decir, que esta gráfica fue ideada por inteligencia artificial. O sea, yo al momento le dije a una inteligencia artificial, como a manera de experimento, le dije, estos datos, ¿cómo los presentarías? Quiero ver una relación visual entre actores y encuadres y quisiera ver cómo se podría representar. Lo hice con O1, la nueva implementación de ChatGPT que tiene alto razonamiento abstracto y me dio toda la serie de pasos que tenía que seguir en cuanto a representación visual de cada uno de los elementos para llegar a esta gráfica. Entonces, hasta cierto punto, esta es una implementación multiagente que yo no la publicaría, pero me parece muy interesante, que es el resultado de interpretación de los datos obtenidos por este observatorio realizados por una inteligencia artificial. Entonces, bueno, este es el proceso multiagente, que es el que quiero hablar ahora. Este proceso multiagente a lo que se refiere es que es una división especializada de trabajo para distintas instancias de inteligencia artificial. Es decir, en lugar de, ahorita, hasta el momento, como les enseñé lo que se hace en Medianauta, la inteligencia artificial, todo el proceso está automatizado, pero la única parte del proceso que incorpora inteligencia artificial, o sea, el modelo generativo de LLM, es la codificación. Entonces, en esa metodología, la inteligencia artificial es un asistente de codificación. Eso es lo que hace. En un proceso multiagente, así como puede haber una inteligencia artificial que sea asistente de codificación, puede haber otra inteligencia artificial que su trabajo sea recopilarla. Y lo que hacemos es una división de trabajo, una especialización de trabajo donde varias instancias de inteligencia artificial están funcionando al mismo tiempo, que en algunas implementaciones de generación de imágenes es lo que se hace, es un modelo multiagente donde hay uno que está poniendo píxeles y otro que le está diciendo qué tanto se parecen a lo que interpreta del prompt, ¿no? Entonces, para que funcione la generación de imágenes tienen que haber dos agentes, uno que esté pintando y otro que lo esté criticando, y es así como llegamos a la generación de la imagen, y algo así es esto del proceso multiagente. Yo el único que he trabajado con proceso multiagente es en este que les digo de asesoría, que es una eh, metodología de salón de clases que busca incorporar ChatGPT al salón de clases para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes en actividades de resolución de problemas. Entonces, bueno, así funciona el multiagente en este ejemplo de asesoría. Tenemos un agente uno que sería ChatGPT, así tal cual el ChatGPT normal,
que acompaña al estudiante en su proceso de solución de problemas. O sea, al estudiante le damos un problema en el modelo ABP y le pedimos que dialogue con ChatGPT al momento de solucionar el problema, ¿no? Con un prompt específico que limita la agencia de ChatGPT para darle la respuesta, sino que más bien le pide a ChatGPT que funcione como en un esquema más de diálogo socrático donde, bueno, ¿y tú cómo lo harías? Y así, ¿no? Entonces, esto es el primer paso. Este es lo único que hace este agente. Y luego hay un agente 2 que es ahora utilizando el mismo sistema que utilizamos acá en Medianauta de análisis de contenido automatizado. Tenemos un manual que califica la presencia cognitiva de los estudiantes. Entonces, aplicamos análisis de contenido utilizando este manual específico para analizar las conversaciones de todos los estudiantes con el agente 1, o sea, con el ChatGPT, y analiza la presencia cognitiva de los estudiantes en el marco de la presencia cognitiva como concepto en la comunidad de indagación. Y luego, después de eso, juntamos todos los reportes o la codificación de análisis de contenido respecto a estas conversaciones que tuvieron los estudiantes con ChatGPT. Y hay un tercer agente que hace una interpretación, una revisión transversal y una revisión longitudinal, ya después cuando haya suficientes iteraciones, de estos resultados del análisis de contenido para encontrar las áreas de oportunidad en el avance de la clase y sugerir cambios al plan de trabajo. O sea, este tercer agente dice, la mayoría de los estudiantes están batallando con este concepto, entonces el profesor ya sabe que es un concepto que hay que este, fortalecer en el salón de clase. Entonces, sería un ejemplo de un modelo multiagente en el cual ya podemos tener una mayor complejidad porque tenemos distintas instancias de inteligencia artificial realizando distintas labores especializadas y que se pueden conjuntar para alcanzar una mucha mayor complejidad de procesamiento de la información. Y en cuanto a función discriminante, todavía tenemos esto que para mí es muy importante la función discriminante porque creo que es lo más importante para que, sobre todo para redes sociales, para llegar de la vorágine que es la producción de contenido en redes sociales a un corpus que sirva para la investigación de un fenómeno específico. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita, estoy empezando apenas a trabajar, pero la recolección de datos ya está, un paper sobre la, las, dis- las diferencias en el tratamiento del equipo Santos en periódicos de Torreón y de Saltillo. Pues para eso, ya teniendo esta base de datos que tenemos del recopilador automático de miles de notas locales, podemos simplemente, mediante una concurrencia de palabras, decirle a la inteligencia artificial, obténme todos, que me haga un análisis de contenido inmediato para reducir toda esta vorágine a las notas de deportes que hablen sobre el Santos, ¿no? O a las notas de deportes que hablen sobre equipos masculinos o sobre equipos femeninos para hacer ya después un manual que nos permita codificar la diferencia en discurso cuando se habla de equipos femeninos y masculinos en los diarios locales. Luego está, pero además, la perspectiva ya conversacionalista como la que imaginaba Hayes en los 60. Hay otro trabajo que estamos haciendo, un libro sobre amor y sexualidad en el discurso de la inteligencia artificial, coordinado por el doctor Jesús Cervantes. Y aquí mi paper lo que hice es, en esta misma base de datos, decir, subir de la base de datos a una inteligencia artificial, a GPT y decirle, sácame, hazme una base de datos con las notas, hazme una subcategoría de datos con las notas que hablen sobre amor y sexualidad. Y como tienes suficiente dominio del contexto cultural como para entender cuando una nota habla de amor y sexualidad, entonces es algo que es relativamente trivial. O sea, lo podemos hacer de una manera bastante sencilla. Y luego ya estarían las funciones discriminantes complejas, que sería como cuando la última vez que vine, hablaba precisamente de una función discriminante compleja para encontrar las conversaciones que hablaban sobre México en la plataforma Twitch, que lo que hicimos fue encontrar los usuarios que hablaran usuarios que hubieran utilizado palabras clave que tenían que ver con la mexicanidad y luego hicimos un análisis de concurrencia de los usuarios para ver en qué momento habían coincidido dos o más usuarios en ciertos canales de Twitch y luego lo correlacionamos con el volumen para ver
en qué momento habían estado hablando estos usuarios que ya estaban preidentificados, habían estado hablando todos juntos en el mismo minuto, porque eso nos hablaba de que había habido una discusión sobre estos conceptos que nos interesaban. Entonces, es una función discriminante compleja que nos permite aplicar un algoritmo muy complejo para alcanzar justo los datos que nos interesa analizar. En este caso, como modelo de facilitación para una investigación cualitativa subsiguiente. Pero esto es algo que ya en ese tiempo nos costó mucho trabajo hacerlo. O sea, es un trabajo, o sea, lo hace la computadora, pero se tiene que diseñar. Y hasta cierto punto, con un trabajo de inteligencia artificial, con uno, incluso con GPT-4 podemos reproducir este mismo trabajo de función discriminante compleja y lo podemos reducir a una función mucho más rápida. No tienen que ser cuatro funciones distintas, puede ser una sola función que incorpore todo y se puede pedir al sistema de manera conversacional. Claro, siempre teniendo en cuenta que hay que revisar el rigor y que efectivamente se esté realizando de la manera correcta. Luego está entramados semánticos, de lo que hablamos un poco también, que esta gráfica que les presenté de mapa de red social que tenía que ver con los encuadres y los actores presentes en las notas, ya es un entramado semántico porque está siendo un entramado entre los autores mencionados y la manera como se habla de ellos, utilizando los autores como nodos y la manera como se habla de ellos como vectores, pero sigue siendo un modelo de diccionarios. O sea, sigue siendo, a final de cuentas, concurrencia de palabras. Es una concurrencia de palabras compleja, pero es una concurrencia de palabras. Pero hay sistemas más complejos como el de Carly, que tiene que ver con ya funciones discursivas de los textos de acuerdo a la manera como se posicionan enfrente al actor y a la manera como se relacionan unos con otros, que es algo que queremos trabajar a continuación. O sea, eso es lo que, para mí lo que sigue sería aplicar esos entramados semánticos complejos, porque creo que es donde es más fácil ver la gran diferencia en qué hace tener una base de datos de 10.000 notas ya codificadas que tener una de 500, que era lo que podíamos hacer en algún momento antes de que el sistema automatizado nos posibilitara codificar una cantidad tan grande de datos en un periodo relativamente corto de tiempo. Y ya por último, sería lo siguiente, la visión o la intención de las exploraciones interactivas hermenéuticas, que es algo de lo que habla Krippendorf también ahora en la última edición del libro de análisis de contenido, que eso se los debo para para otra vez que me inviten, si me invitan, que tiene que ver con visualización interactiva de los datos y manipulación interactiva de los datos, que es algo que se viene mucho porque ya nos lo permite la, la infraestructura que nos da la inteligencia artificial en cuanto a codificación incluso, nos permite empezar a realizar eh, interfaces en las cuales el investigador esté manipulando los datos en tiempo, no o sea, manipulando sería como que los estás moviendo, sino que esté interactuando con los datos en tiempo real para encontrar lo que busca, en lugar de estar corriendo correlaciones y así, que es una cosa muy, muy interesante, pero es muy difícil de visualizar a menos que se tenga ya una metodología específica, una investigación que haya obtenido resultados de este tipo y que podamos ver, y hasta que no lo podamos ver, no podemos realmente entender cómo funciona, pero es una de las cosas más interesantes a futuro de cómo esta automatización que nos permite la inteligencia artificial puede aumentar nuestro entendimiento de los datos. Para terminar, en conclusión, porque ya me fui muy largo, ¿qué permite la inteligencia artificial en cuanto a análisis de contenido? La escalabilidad nos permite escalar a niveles inauditos que nunca habíamos tenido la opción. Nos permite además, ya que tenemos esta escalabilidad, ya que podemos codificar una gran cantidad de datos, eso nos permite, ya que no le vamos a dedicar el tiempo a la codificación, le podemos dedicar el tiempo
a utilizar esa codificación como primer paso para hacer un tratamiento más complejo de la información, que nos permita acercarnos más a los fenómenos subyacentes, que a final de cuentas es lo que nos interesa del análisis de contenido. También permite una mayor precisión y un mucho menor grado de sesgo, salvo el implícito en el corpus de entrenamiento, que ya hablábamos de esto antes, este sesgo que está implícito en el corpus, tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Y cuál es el peligro? Pues el peligro es depender cada vez más de estos procesos de caja negra, porque no deja de ser un proceso de caja negra que no podemos abrir y ver cómo está funcionando. Incluso si OpenAI nos diera la posibilidad, no funciona así. Entonces, hay una diferencia importante en la manera de entender el conocimiento desde la aproximación puramente científica, que es la de nosotros, donde hay una fe en el proceso y además hay evidencia que respalda esa fe en el proceso, a la aproximación que está de moda ahorita en Computer Science, que es fe en el resultado, que sería, bueno, ¿a ti qué te importa cómo se hizo el caldo si está bueno el caldo? O sea, por ejemplo, hace un par de semanas salió la nota de que hay una aproximación, una implementación de Machine Learning que detecta cáncer de mama y no sabemos cómo lo detecta, ¿no? Lo detecta, entonces tenemos fe en el resultado, ya vemos que funciona, no vamos, le puse resultado, bueno, no vamos a dejar de implementarlo porque no sepamos cómo funciona, pero si seguimos teniendo productos de inteligencia artificial que ofrecen resultados y no sabemos cómo llegan a ellos, vamos a tener una crisis de fe en el método científico donde cada vez dependamos menos del método científico para eh, cimentar la adquisición de nuevo conocimiento, porque ya no es necesariamente la manera más eficiente de alcanzar un resultado, aunque sea la más verificable. Entonces, este es un problema de filosofía del conocimiento que se viene y del que vamos a tener que estar hablando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo indispensable? Lo indispensable siempre es la ética y el pensamiento crítico. Digo, como en todo, ¿verdad? En todo es indispensable la ética y el pensamiento crítico, y esta no es la excepción. Tenemos que ser muy críticos y muy responsables a la hora de plantear las metodologías que incorporan este tipo de tecnología. Y hasta ahí llegué. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, no sé si Ya hay andamos por tiempo para aquí. preguntas. Justo, Antonio, muchísimas gracias por tu extraordinaria exposición. Creo que nos has dejado por ahí muchas reflexiones, muchas inquietudes sobre el trabajo y justo iba cerrando, Antonio, sobre esta parte de el tema de la reflexión sobre la ética y el pensamiento crítico. A mí me gustaría además incluir en tu reflexión el tema de la integridad académica como una de las reflexiones también que deberíamos de hacernos en función de cómo reportar dentro de nuestras investigaciones el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque como bien lo hacemos cuando trabajamos con asistentes de investigación, hacemos un reconocimiento a su trabajo, comentamos dónde intervinieron, cómo intervinieron, cuáles fueron sus aportes. En este caso, pues una pregunta que se hace constantemente muchos de nuestros investigadores es ¿y cómo se debería de reportar el tema de la inteligencia? ¿No? Tú ahorita ibas diciendo, pues casi como a manera de un manual etnográfico, cómo fue participando, pues casi también tendríamos que ir haciendo la construcción de ese manual de participación, ¿no? ¿Dónde lo cuestioné, cómo modificamos el prompt, cómo modificamos nuestro libro de códigos, cómo fue asegurándose que la participación crítica también de la inteligencia artificial estuvo controlada por el humano. Entonces, por ahí a mí me quedó es pendiente quizá esa parte. Y la otra, que la voy a dejar antes de que empecemos la ronda de preguntas y respuestas, Antonio, sobre este proceso que tú has hecho de automatización, codificación y procesamiento de las respuestas. em, ¿Qué pasa para quienes son investigadores no código, ¿no? ¿Qué tanto podrían estarse apoyando con herramientas tipo Make, ¿no? Tipo Cyper, que les permite automatizar muchos de estos procesos sin necesidad de estar haciendo la programación directamente en Python, ¿no? O sacándola con JSON, que a lo mejor dicen, oye, mira, pues si ya más o menos seguimos el esquema que Antonio nos está presentando, pues a lo mejor yo podría ir haciendo todas estas fases de manera
no code, ¿no? Simplemente nada más ir dándoles en qué momento debe de aparecer y si esto podría en un momento dado también ayudar a los colegas investigadores a hacer procesos complejos como los que tú estás ahorita compartiendo con nosotros sin necesidad de tener un programador detrás del trabajo de los científicos de datos más los científicos sociales que están haciendo la interpretación de resultados. Pero bueno, felicidades de verdad, muchísimas gracias, Antonio. Voy a hacerle también la palabra a Alex antes de que empecemos con tus respuestas generosas a nuestros comentarios, para poder también abrir al público que nos acompaña en las reflexiones. Alex. Muchas gracias, querido Jorge. Pues nada, es agradecer a Antonio la profundidad del tema que abordaste el día de hoy, porque al final del día volvemos a esta situación de los objetos culturales no identificados, ¿no? Que hay en la investigación y de repente estos mitos, ¿no? Y también estas pues me parece, ideas que tenemos con respecto a la investigación y la tecnología, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente atractivo el abordaje que hiciste sobre el análisis de contenido tradicional, ¿no? Que en sí mismo, bueno, todos los que lo hemos aprendido, ¿no? Lo aprendimos, como tú bien lo decías, con las hojas tabulares, ¿no? A mano, poniendo las rayitas, la rayita cruzada, el conteo a mano, la interpretación, así artesanal. Bueno, pues si pensábamos que eso era complicado y pensábamos que eso se había terminado con la llegada de la tecnología, pues siempre es complicado para un investigador cuando le dices, bueno, vamos a hacer análisis de contenido, ¿no? A partir de inteligencia artificial o vamos a hacer Big Data. Y cuando le dices, sí, pero hay una parte que todavía se tiene que trabajar de manera artesanal, ¿no? Tú lo decías por ahí, y ese, de repente, pues, el investigador dice, a ver, y entonces, ¿para qué me desgasto, ¿no? Haciendo estos procesos? Y al final hay una parte que voy a tener que hacer manual, no voy a tener que limpiar, voy a tener que codificar y sobre todo este elemento que es fundamental y que de repente se olvida en el ámbito de la investigación cuanti, que es en los libros de códigos, ¿no? Es Ujú. decir, codificar correctamente, ¿no? Las variables, transformarlas en algo que sea medible y observable, como tú bien lo decías, para que se pueda escalar. Y sobre todo, esta última parte de la presentación, ¿no? Cuando hablas de la implementación bueno, pues tanto de Python, ¿no? La programación en Python como de la aplicación o la implementación de inteligencia artificial, pues nos abre todo un panorama, ¿no? Un panorama y a los investigadores me parece que nos ponen nuevos retos, ¿no? Que es básicamente qué vamos a hacer con las metodologías que conocemos, como iniciaste la presentación, versus los fenómenos tan complejos, ¿no? Sobre todo en el contexto digital que estamos tratando de analizar cotidianamente y sobre todo cómo podemos aprovechar esa vorágine de datos, ¿no? Que tenemos para Claro. investigación, ¿no? Entonces, igual, un poco la preocupación de Jorge, ¿no? Es decir, en este momento, y es una preocupación que yo tengo, ¿dónde queda el investigador pues, en este contexto tan complejo, tan lleno de tecnología, tan lleno de posibilidades, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos a los fenómenos? Porque pues todos los días tenemos una inteligencia artificial diferente, ¿no? Nueva, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí mi comentario, Jorge, y muchas gracias, Antonio, por la presentación. No, hombre, no, hombre, no. Pues no sé cómo veas, Antonio, esta primera parte que te comentábamos sobre el tema del cómo reportar dentro de los trabajos de investigación para temas de integridad académica, pues ir dejando nuestros prácticamente cuadernos etnográficos, ¿no? Ahí con el uso de la herramienta. Y dos, el tema de cómo automatizar estos procesos que tú nos has compartido el día de hoy a través de código con estas plataformas no code, ¿no? Que hoy también existen, que permitirían de alguna manera pues hacer integración de los archivos, de los documentos, ir dando casi el paso a paso y que lo vaya programando por ahí otra inteligencia artificial intermediaria, ¿no? Pero que al final logra tener múltiples agentes en el proceso. No sé cómo lo veas esto, Antonio. Creo que sí es una, una avenida muy viable. Este, y de hecho, pues una de las cosas, por ahora que estaba viendo, trabajando con O1, la nueva inteligencia de GPT, mucho mm, está haciendo está reemplazando el papel del programador
en el sentido que yo le puedo decir, oye, quiero recopilar datos, quiero recopilar esto y esto y esto, ¿cómo le puedo hacer? Y te dice, ah, le puedes hacer así y aquí está el código. Y lo pegas en un cuaderno de Jupyter y le picas Enter y ya quedó. Entonces realmente sí es muy viable trabajar con este tipo de implementaciones, incluso cuando no sepamos nada de código, no es un obstáculo. Claro que si sabemos código, pues va a ser más fácil, pero si no lo sabemos, de todas maneras se puede hacer. Y es una cosa de lo que había hablado cuando di otra plática sobre el proyecto de asesoría, es, bueno, esta es una implementación automatizada, pero los conceptos que la subyacen siguen funcionando igual. Entonces, no necesariamente se tiene que aplicar de esta manera, porque lo importante es el planteamiento metodológico, no es tanto la mecánica de cómo se está realizando. Y además ese también es hoy día un gran debate, justo el que acabas de hacer, y abrir, Antonio, porque hay mucha gente que tiene esta resistencia al uso de estas herramientas, pensando que donde se está alterando es el resultado y no tanto el proceso, ¿no? Y como decíamos, tú ahorita lo hablabas muy claro, ¿no? El tema de la escalabilidad y la complejización que se puede lograr con un asistente, ¿no? Para hacer análisis de grandes volúmenes de datos, pues antes nos era prácticamente imposible. De hecho, yo veía cómo estabas de alguna manera mostrando tus tablas, ¿no? Donde ibas reportando lo que ibas cargando de las notas y yo decía, bueno, pues si podemos automatizar para que esto lo haga de manera autónoma el sistema y que solito jale cada nota que está haciendo al día y al final voy a tener un corpus de miles de notas que antes me era imposible procesar incluso con un vasto equipo de investigación. Entonces, hoy a lo mejor quizá me es más fácil recurrir a un presupuesto, un apoyo, un patrocinio, ¿no? Nada más para comprar herramientas y tener a los investigadores apoyándome en el metaanálisis de lo que vamos a hacer posterior a lo que la máquina nos ofrezca, cuando antes los tenía desgastándose, haciendo la talacha. Y hoy tengo cerebros haciendo procesamiento de contenido y no tanto la manipulación del contenido. Sí, exactamente. Es como que quitarnos lo tedioso y quedarnos con lo interesante del trabajo de investigación. Y en cuanto al cómo reportarlo, ahorita estamos en la etapa en que todavía, como todavía es exploratorio y en la investigación, el paper se trata de cómo lo incorporé, hasta cierto punto es bastante transparente, pero sí tenemos que tener una idea después de cómo lo vamos a reportar, o sea, cómo se va a decir, o sea, porque sí tenemos que decirlo, o sea, tenemos que decir, como bien lo dices, así como se agradece a los asistentes de investigación que estuvieron involucrados, así se tiene que hacer el disclosure, la revelación de estos fueron los procesos que utilizamos, de esta manera se utilizaron. Incluso yo en el trabajo este de amor y sexualidad ah, hice un comparativo de distintas temperaturas. En cuanto a esta temperatura dice esto, esta temperatura dice esto, y nosotros utilizamos esta temperatura porque es la primera que tiene respuestas coherentes. Y en ese sentido, o sea, sí hay que ser extremadamente transparentes, en ese sentido es parte de la ética de la que lo hago al final. Este, Porque sobre todo para este asunto de la caja negra, de la pérdida de la fe en los procesos, es muy importante que no se nos vaya en ese sentido, seguir nosotros siendo lo más transparentes posible. Y que creo que también va a aportar una gran riqueza al interior de los seminarios de investigación, ¿no? El poder estar haciendo esas discusiones de, mira, lo que ocurrió cuando hicimos estos cambios en la temperatura, la manera como reprogramamos, qué es lo que encontramos, qué es lo que no encontramos, qué debería de trabajar. Entonces, esa parte que se termina estimulando con esa reflexión, ¿no? Sobre la parte de la modificación crítica del proceso pues te permite generar también otras competencias analíticas y creativas dentro del equipo de investigación en el diálogo hombre, prompt y prompt, dato resultado, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Pues creo que por aquí ya empiezan a llegar algunas preguntas, comentarios. Por ahí tenemos a Alfonso Cuellar de la UAM que tiene unas preguntas. Alfonso, si quieres, por favor, abrir tu micrófono con todo gusto. Nos va a dar el que puedas preguntarle de manera directa. Por aquí te estamos abriendo
ya el micrófono para que tú puedas hacerlo. Sí, Adelante, Alfonso. muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Creo que es bastante enriquecedora. Me hizo pensar en muchas cosas. Y bueno, para no robar tanto micrófono ni tiempo, me quiero centrar en una en particular. Yo soy estudiante de la UAM Iztapalapa y justo mi investigación versa sobre los usos de la inteligencia artificial desde la psicología social. Entonces me he encontrado un poquito con este reto pues de que no hay mucha investigación en ciencias sociales particularmente respecto a los usos de de la inteligencia artificial, porque además, pues como lo mencionas, tuvo este boom con los modelos largos de lenguaje hace un par de años. Entonces, pues el reto quizá que ahorita estoy enfrentando es el modelo teórico, ¿no? No sé si tú tengas alguna referencia o algún andamiaje teórico o si consideras que sería justo un punto para construir nuevos enfoques o nuevas perspectivas o nuevos conceptos teóricos, metodológicos, como lo que planteas en el análisis de contenido. Y pues ya que hablas también de la construcción de discursos, pues pienso en psicología social tenemos toda una tradición de la psicología discursiva, el paradigma dialógico retórico respondiente de John Schotter, pero pues ellos lo pensaron en la copresencia, ¿no? En la otra persona, en una alteridad, en un otro, no en una inteligencia artificial, una máquina, ¿no? Entonces esa es mi inquietud. ¿Tú qué piensas, qué reflexiones tienes al respecto? Y si tienes alguna referencia, este, pues te lo agradeceré mucho. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Como decía un poco en en la presentación, es un poco ahorita como el lejano oeste de la teoría en cuanto a inteligencia artificial, porque realmente va a empezar, es un fenómeno que va empezando y empiezan apenas a salir perspectivas teóricas al respecto. Entonces, en ese sentido, desde los perspectivas que mencionas, tal vez no sea muy... Hay ciertos trabajos sobre filosofía del conocimiento en cuanto a inteligencia artificial y generación de lenguaje. Y te puedo recomendar desde mi disciplina, la introducción al análisis de contenido de Krippendorff, porque hace una retrospectiva de la que hablaba yo un poco, del uso de la inteligencia artificial para procesamiento del lenguaje, pero de la inteligencia artificial, más allá del contexto de los grandes modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial como árboles de decisiones, o sea, desde un principio de cómo, de ese aspecto sí hay más, ¿no? O sea, de la inteligencia artificial como proceso, ¿no? Y qué significa para la construcción de conocimiento del lado de ciencia computacional y del lado de análisis de contenido puede ser este libro de Krippendorff. Del lado de psicología, ahí sí, no, la verdad, no estoy muy familiarizado, pero sí hay, también tiene mucho que ver sí, porque son como que distintos campos de conocimiento, ¿no? La inteligencia artificial como herramienta metodológica o la inteligencia artificial como concepto social o incluso la inteligencia artificial. He visto algunos trabajos de la inteligencia artificial como informante o como respondiente. Entonces, cada uno de estos es como que su propio mundo. Entonces, tal vez podríamos empezar por definir ahí cuál es el papel de la inteligencia artificial en tu planteamiento y por ahí ya podemos empezar a buscar trabajos que partan desde esa perspectiva. Pues creo que por ahí tenemos ya comentarios, ¿no? Mi querido Alex, también que han llegado en redes sociales y agradecemos muchísimo la pregunta de Alfonso. Sí, querido Jorge, tenemos ahí un comentario de también nuestro asiduo visitante a este seminario, el doctor Gabriel Pérez Salazar, que estuvo atento a la presentación de Antonio. Y Gabriel dice, muchas gracias Antonio por el dato relativo al ajuste de la temperatura, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando. En efecto, me vino a la cabeza que existía la posibilidad de que en cada iteración el modelo largo del lenguaje diera una codificación distinta,
pero el ajuste de la temperatura a un mínimo ciertamente resuelve este problema, ¿no? Y Pris Razo, Manrique, nos dice que es un excelente tema. Muchas gracias. Y, de hecho, también más, el ajuste de la temperatura es muy importante para lo que hago yo, pero también es muy importante que el manual de codificación le hace hincapié a la inteligencia artificial respecto al formato de la respuesta. Entonces, generalmente recibimos, a menos que haya así como que una aberración que provoque que se pierda el dato, lo cual sucede igual que sucede con los codificadores humanos. Generalmente lo, lo que entrega es pues una serie de números, ¿no? Porque es lo que codificaría uno en una hoja de Excel al momento de hacer la codificación de análisis de contenido. Entonces, en ese sentido, se limita mucho el espectro de posibilidades, que es algo que también tenemos que tener muy en cuenta si lo queremos utilizar de esta manera. Esos son los comentarios que tenemos, Jorge. Una pregunta, Antonio, en términos de el uso, por ejemplo, del chat GPT con el cual te has estado apoyando, em, para quienes están trabajando investigaciones de este tipo y que de pronto dicen, oye, ¿con qué plataforma me convendría muchísimo más trabajarla? Tú decías ahorita, pues lo hacemos con ChatGPT, con su versión 4.0, pero ¿valdría la pena en este caso, dado que tú estás hablando ya de modificación de los parámetros como temperatura, pues estar haciendo el pago de este tipo de herramientas? Y sobre todo, si eso lo voy a hacer para procesar estos volúmenes, va a implicar también un costo alto la tokenización de todos los contenidos y esto cómo termina afectando mi investigación, porque hay quienes piensan que con la versión gratuita pues es con la que estarán trabajando y tiene muchísimas limitantes, obviamente, ¿no? Y ya hablar de programación, tokenización, implica otros costos, ¿no? Claro, efectivamente, digo, no, yo he trabajado con GPT porque me tocó la suerte de estar en la beta cerrada cuando empezaban a salir los modelos de DALL-E y el GPT 3 y así. Entonces ya me quedé, fue el que le aprendí, fue el primer API que le aprendí y ya me quedé con ellos, pero sé que Gabriel trabaja mucho con Gemini, el de Google, que también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja de Gemini, según me contaba, es que permite la lectura de archivos, incluso en su versión gratuita, que es algo que GPT no hace y lo tiene que hacer en la versión pagada. Y sí, efectivamente, nosotros trabajamos para todo este trabajo más minucioso de que tiene que ser muy específico. Trabajo con el API de OpenAI y la verdad es que al principio no era tan económico, pero conforme va avanzando la tecnología se ha hecho más económico. Entonces, en este momento, por ejemplo, Medianauta debe de codificar unas 30 notas diarias y cuesta el día o sea, es que lo cobra por token, ¿verdad? Entonces, Claro, eh, pero el, pero el gasto de tokens que hacemos por día para esta codificación tal vez sean eh, menos de $1, o sea, son 30 o 40 centavos. Realmente es bastante, para lo que hacemos es bastante económico, pero mientras más se complejice, pues más gasto económico. Ahora, algo con lo que quiero empezar a trabajar, que no lo he hecho todavía, pero que para las siguientes, porque ahorita como la base de datos que estamos generando se genera para el observatorio este de Medianauta, se van codificando las notas día con día, pero como la base de datos de notas está para aplicarle otros manuales de codificación, en un momento hay un nuevo modelo de GPT que es batch coding, donde yo le mando la base de datos y le digo, "O sea, ahí está la base de datos, necesito que le apliques este código, esta codificación, no me urge, entonces te lo regresan 2, 3 días después, pero te cuesta muchísimo menos, porque no va claro. a la cola de lo urgente, ¿no? Parece que les estoy haciendo. Comercial. Sí, parece que me pagaran este marketing, pero pues es que es al sistema que le conozco. He trabajado con otros incluso de código abierto, pero la verdad es que sí hay buenas opciones de código abierto, pero la limitante es que necesitan un hardware muy robusto,
por parte de nosotros y nosotros no tenemos ese hardware. Entonces tenemos que depender de estas soluciones de server-side que pues, nos dan menos libertad, pero son más baratas en cuanto a la inversión, ¿no? Claro, pues ya tendremos que armar por ahí un foro y un panel, Antonio, de las herramientas que estamos utilizando, ¿no? Para ver con cuáles podríamos apoyarnos los investigadores, en qué momento Claro, brincar estaría cloud, padrísimo. en qué momento estar utilizando Gemini, cuándo utilizar, pues, Meta, cuándo podríamos estar con todas estas herramientas que hoy día están a nuestra disposición, pero que gracias a expertos como tú, con nuestro querido Gabriel, ¿no? Noemí Lugo, que también nos ha estado apoyando con estas temáticas, pues podrían ayudarnos a tener una visión panorámica, ¿no? De cuál podrían ser de alguna manera las herramientas, procesos y fórmulas que también hemos estado utilizando para hacer o para ahí buenas prácticas en términos de investigación. Pues Antonio, como siempre, un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. De verdad ha sido un gusto poder escucharte, poder dialogar contigo, ver el trabajo que han hecho ustedes justo allá en la Universidad Autónoma Willy con los colegas que has estado trabajando. Y bueno, pues por ahí tenemos algo, ¿no, mi querido Alex? Sí, solamente le voy a pedir a Antonio si deja de compartir para que podamos compartir por acá. Ando viendo Sí, cómo, para que creo le que ya. puedas tú compartir el código por ahí Exactamente, para que le pueda de lo que vamos compartir, a leer por acá, de lo que ¿no? vamos a leer por acá exactamente. Y a ver, es que me parece que todavía sigue en la pantalla de Antonio compartiendo. Sí, Sí, a ver, déjame ver. Sí, déjame ver cómo Creo quitarla. que ya está. ahí ya Ya, está. ya, ya la pudimos desbloquear para que puedas compartir, Alex, Ojalá y no y sea el darnos susto por como ahí siempre. el script de programación, ¿no? Y decimos por acá, pues muchísimas gracias, doctor Antonio Corona, por tu valiosa participación como ponente en este webinar, Inteligencia Artificial como herramienta de análisis de contenido, fortalezas y debilidades, y un verdadero honor, como decía, tenerte el día de hoy aquí con nosotros, Antonio. De verdad, un gusto. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto estar aquí platicando con ustedes. No, muchísimas gracias. Y Alex, tenemos en 15 días, ¿no? Regresamos y tenemos por ahí otra vez nuestros webinars. ¿Y qué vamos a tener, Alex? Platícanos. Pues nada, vamos a regresar un poco al tema de los videojuegos, pero ahora con un enfoque de género, ¿no? Tenemos una invitada también recurrente a este foro, que es la doctoranda Jimena Giselle Caballero Contreras, que nos va a hablar del diseño de videojuegos con perspectiva de género, que es algo que ya hace todos los días, que es lo que investiga, ¿no? De manera formal, y eso será exactamente para el próximo 19 de noviembre, mismo espacio, misma hora, mismo foro, etcétera. Así es, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, tanto en la versión Zoom como en nuestras redes sociodigitales. Un honor haberlos tenido el día de hoy como parte de este equipo de reflexión, de diálogo que se va juntando aquí en este seminario permanente desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Alex, como siempre, un gusto enorme compartir cámaras, micrófonos contigo. Al contrario, muchas gracias y pues a toda la gente que nos escuche y nos acompaña, los esperamos para seguir debatiendo, discutiendo, teorizando, analizando los temas pues, actuales de comunicación, querido Jorge. Así es, y bueno, pues que tengan un excelente cierre de semana y nos escuchamos el próximo 19 de noviembre. Hasta luego. Hasta luego.